Hola runners, ¿cómo están? Estamos demasiado contentas por estar con ustedes en un nuevo episodio de nuestro podcast. Nos acompaña una invitada muy especial, sé que están ansiosos, pero antes quiero saludar a mi incondicional. Hola Lispa. Hola María Clara, ¿qué tal? Hola runners, ¿cómo están? Muy contentas de estar acá con ustedes nuevamente y así como dijo Messi, estamos acá con una compañía muy interesante para mostrarles a ustedes. Sí, hoy nos acompaña la doctora Patricia Ibarra, ella es especialista en anatomía patológica y vamos a hablar sobre su experiencia en la residencia médica. Bienvenida doctora, gracias por Muchísimas estar. gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Como les estaba diciendo antes de iniciar la grabación, les quería agradecer por incluirnos dentro del resto de las especialidades, ¿sí? Porque anatomía patológica no es una especialidad de la cual todos se acuerdan, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por invitarme. Ay, estamos muy contentas de que estés acá. Y bueno, yo creo que eso cambió últimamente, anatomía patológica, sí, sin lugar a dudas, está en la mente de todos en Sí. el momento de elegir, o de la mayoría por lo menos, porque es una especialidad que viene ganando bastante terreno y es muy interesante, es muy Sí, la verdad interesante. Así que mismo tenemos muchos runners que nos hablan de su intención con anatomía patológica y pensando en ellos también te invitamos para que... Y también en aquellos que no saben mucho, ¿verdad? claro, Que a veces no sí. se considera porque no No saben se bien cómo sabe. es, y no, así como decir, no se menciona tanto, entonces creo que es importante también. Sí, aparte que la práctica realmente es diferente a lo que nosotros desarrollamos en la En la universidad, facultad. entonces uno se va y se encuentra con una realidad totalmente distinta a la que cree que va a haber, ¿verdad? Y sí, Entonces, y además que no existen espacios, por ejemplo, si no tenés un amigo que hizo anatomía patológica, nunca vas a saber cómo es. Y justamente esta es la razón por la cual nosotros planteamos este espacio, para que los chicos puedan tomar ya una decisión sabiendo, teniendo una visión general por lo menos de cómo es la especialidad. Contanos, ¿anatomía patológica siempre estuvo entre tus opciones o cuándo eso cambió? y en realidad sí, desde el primer curso, ¿sí? Ya con histología me encantó la materia de histología, el microscopio, o sea, ver más allá de lo que el ojo humano puede ver, ¿verdad? Siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Y después, con anatomía patológica en el tercer curso, se reforzó otra vez eso, ¿verdad? Tanto así que yo continué siendo instructora de histología, luego igual seguía en contacto con los patólogos, ¿verdad? Con mis profesores, que justamente ahora son mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Entonces yo cuando me preguntan por qué elegí anatomía patológica, mucho fue por esa curiosidad, pero también mucho fue por mis profesores, ¿sí? Porque realmente fueron una inspiración para mí y me gustaba mucho la seriedad con la cual manejaban la cátedra, digamos que el interés hacia el aprendizaje de los alumnos y principalmente lo científico, ¿verdad? O sea, anatomía patológica es una especialidad en donde uno está leyendo constantemente. Incluso después de terminar la especialidad, creo que es donde más leemos igual. Todo el tiempo estamos investigando, ¿sí? Las nuevas actualizaciones, porque cada día va cambiando. O sea, la clasificación de los tumores hoy no es la misma que estudiamos el año pasado. Entonces implica estar leyendo constantemente. O sea, una especialidad muy científica, hablándolo así, ¿verdad? Entonces, creo que eso es lo principal. Qué gusto, uno encuentra realmente mentores a lo largo de la carrera, ¿verdad? Creo que eso nos Que pasa. te inspiran, sí. Sí, 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 y es así lo que es. tratamos de hacer todos, ¿verdad? sí. Por eso tratamos de inculcarle a los alumnos, todo lo que somos, estamos en la docencia también, el amor hacia la patología, ¿verdad? Yo siempre les digo que la patología es como el tallo del árbol, ¿sí? Que conecta todos los conocimientos de las ciencias básicas que uno adquiere, ya sea histología, biología, anatomía, fisiología, con lo que son las ciencias clínicas, ¿verdad? Entonces, eso es el tallo, es como el cimiento de todo el conocimiento médico. Y si está bien establecido, todo es mucho más sencillo después, ¿verdad? Entonces uno va aprendiendo los cambios a nivel bioquímico, molecular, celular, citológico y luego macroscópico. Y obviamente después uno ya aprende no por memoria, sino uno lo aprende ya por lógica, ¿sí? Si vos sabes cómo se desarrolla o por qué se desarrolla una enfermedad, obviamente es mucho más sencillo reconocer los signos y los síntomas y luego tratar esa enfermedad. Entonces creo que esa es la pasión por la patología.
Qué diferente que es cuando habla una persona que es enamorada por lo que hace, ¿verdad? Brilla sus ojitos. Sí, y suena muy interesante. Yo Sí. recuerdo que cuando estábamos en el tercer año, Lispa me decía, me gusta anatomía patológica. Tengo miedo que le convenzas otra vez ahora Sí, mismo. Sí, ya estoy así. sí, ella, Pero yo llegué sí, ella me llegó a a preguntar. considerar y a preguntar sobre, Sí, porque me gustaba mucho, así como decís, es una materia que engloba mucho lo que es la medicina en sí, ¿verdad? Y se lee mucho también, ¿verdad? Me gustaba. sí. No, es que realmente, digamos que es muy satisfactorio en relación al conocimiento, al aprendizaje que uno va adquiriendo, estudiando cada una de las enfermedades, ¿verdad? Y eso es lo bueno, ¿verdad? Obviamente no todo es perfecto, tiene su lado malo, por eso le hablé a Lispa también de eso, como para tratar de considerarlo, ¿verdad? Entiendo, Es, claro. Y sí, todas las especialidades me Sí, parece. sí. así mismo. Entonces ya fuiste a la CONAREM mentalizada que anatomía patológica iba a En ser. realidad no, porque cuando cursé las especialidades las clínicas ya en el cuarto, quinto y sexto me gustaron mucho también, ¿verdad? Entonces ya desvié digamos que mi orientación hacia las especialidades quirúrgicas. Yo quería hacer otorrino en realidad, porque sabía que había un poco de clínica, pero también había algo quirúrgico detrás, ¿verdad? Pero justo el año en el que rendí con AREN, otorrino estaba como una troncal, entonces Mm, requería que haga cirugía general primero y luego volver a rendir con él, ¿verdad? La otra especialidad que siempre me llamó la atención y que todo el mundo pensó que iba a hacer era pediatría. Me gustaba muchísimo, ¿verdad? Y la tercera era anatomía patológica. O sea, esas tres especialidades estaban en mente, ¿verdad? Y me fui a rendir y como rendí bastante bien, entonces dije, bueno, me voy a dar la oportunidad de hacer algo que pueda marcar la diferencia y elegí anatomía patológica, ¿verdad? Y la verdad que no me arrepiento, o sea, a mí me encanta mi especialidad, mi trabajo, lo que hago todos los días. Por más de que, como te diga, no es una especialidad a la que todo el mundo le ve, los pacientes ni siquiera saben que existe, ¿verdad? Muchas veces me preguntan, ¿vos sos bioquímica? Me dicen, porque no saben que es una especialidad médica, ¿verdad? Pero eso estamos intentando cambiar, ¿verdad? Para que la gente conozca lo que es la especialidad y le dé el valor también, porque lastimosamente en nuestro país la anatomía patológica no es muy valorada, ¿sí? Ustedes sabrán que en muchos lugares del interior, como no hay laboratorios de anatomía patológica y cuesta hacerlos llegar, muchas veces se desechan las piezas quirúrgicas, ¿verdad? Que es terrible para el paciente después. Pero yo creo que eso va a ir cambiando a medida que uno les demuestra la importancia, ¿verdad? Por más de que sean hallazgos benignos, siempre hay la posibilidad de algún hallazgo patológico, ¿verdad? Una neoplasia o de un hallazgo incidental. claro. Entonces, considerando eso, la patología es Yo, un mundo aparte, yo ¿verdad? tenía una pregunta que más o menos respondiste, pero Sí, te voy a reformular. reformular para que puedas Ujú, desarrollar mejor. Justamente eso, ya venías teniendo tan claro que querías hacer anatomía patológica, ¿verdad? Y ya vimos sí. en el tercero. ¿Y cómo continuar 3 años más siendo que vos ya no ves más de lo que vos ya decidiste que querés hacer o que tenés pensado muy fuertemente hacer, ¿verdad? Tipo, ahora dijiste, ¿verdad? Que tenías también, o te gustaba Otras también la parte opciones, sí. clínica, ¿verdad? Entonces, eso justamente te iba a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo encarás ahí las partes, o sea, los años en el hospital, Ujú. siendo que ya decidiste antes hacer anatomía patológica, ¿verdad? Un poco así, porque no, Sí, no y en realidad no era una decisión muy mm, fuerte, ¿verdad? O una decisión única, sino tomada. que estaba entre las opciones nada más, ¿verdad? Pero te gustó Pe- también entonces el Pero, contacto con sí, el paciente y todo sí, a eso. mí me encantaban. Incluso al principio, durante mi primer año de residencia, yo dudé si tomé la decisión correcta, ¿verdad? Porque a mí me encantaba el contacto con el paciente, hablar con ellos, interactuar, hacer procedimientos, ¿verdad? Entonces al principio yo extrañaba mucho eso, porque todos siempre dicen, si vas a hacer anatomía patológica es porque probablemente no querés ver pacientes, me dicen, ¿verdad? Y no, para mí era todo lo contrario, ¿verdad? Y yo buscaba muchísimo ese contacto y al principio fue muy difícil, ¿verdad? Incluso por eso estoy haciendo el curso que les estaba comentando, ¿verdad? De intervencionismo para poder tener ese acercamiento nuevo a los pacientes, ¿verdad? En la actualidad ya el patólogo no solamente está sentado detrás del microscopio, ¿verdad? Sino que tiene que ir más allá para tratar de conseguir más datos, para poder llegar a un diagnóstico integral, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros recibimos
Hay hospitales en donde la historia clínica obviamente no está disponible para todos los médicos, entonces muchas veces recibimos muy poca información de los pacientes y a lo que siempre les digo a la gente, nosotros los patólogos somos divinos, pero no somos adivinos, ¿verdad? Entonces necesitamos mucha información clínica, laboratorial, imagenológica para llegar al diagnóstico y esos datos muchas veces no los tenemos. Entonces uno tiene que ir a buscar, ponerse en contacto con el médico tratante o incluso preguntarle al familiar del paciente cuando se va a buscar sus resultados y así. Entonces siempre estamos tratando de buscar ese acercamiento, por más de que no sea como en una especialidad clínica, ¿verdad? Pero, Claro, me imagino. Entonces entraste abierta a ah, aprender, no te claro, cerraste sí. en los años clínicos. Y eso yo creo que también te ayudó bastante a tomar una decisión Claro, al porque yo final. creo que uno se frustra muchas veces, ¿verdad? Porque no siempre lo que uno quiere es lo mejor para uno o lo que a uno le toca, ¿verdad? Como en mi caso yo quería hacer otorrino, pero el año en el que yo rendí no estaba disponible, ¿verdad? No era una de las opciones. Entonces tampoco me iba a frustrar y me iba a quedar ahí. Entonces me abría otras posibilidades que realmente terminó sorprendiéndome, Y ¿verdad? aparte que rendiste re bien, ¿verdad? O Sí. sea, te dio para Sí, elegir también sí, algo así pero tan... justamente a eso iba, ¿verdad? O sea, por más de que uno, porque muchas veces, ¿qué pasa? La gente rinde, no rinde como quiere y solamente considera una posibilidad y se cierra a las demás, ¿verdad? O sea, la medicina es todo, ¿entendés? O sea, uno va tomando, uno va aprendiendo y va aprendiendo a quererle a su especialidad a medida que van pasando los años, ¿verdad? Sí. Porque como les dije, la especialidad de anatomía patológica en realidad no era lo que yo pensaba en la universidad, porque nosotros no tenemos prácticas de anatomía patológica. Entonces, la evaluación macroscópica no es lo mismo verlo por una fotografía que verlo en directo y Sí, procesar una pieza quirúrgica, ¿verdad? sí. Entonces, Te acabaste enamorando sí, en el camino. sí, por el camino. Y decime, ¿cómo fue tu preparación para la CONAREM? Fue muy, digamos que muy trabajado, sí. Nosotros terminamos las clases y los exámenes del internado el 14 de octubre, que creo que es una fecha la que uno nunca se olvida, ¿verdad? Y ya eso fue un viernes, entonces para el lunes ya empecé a estudiar, sí. El fin de semana organicé un cronograma y yo creo que uno, siempre digo que la excelencia viene detrás de cómo uno se va organizando, ¿verdad? Si uno es disciplinado, puede llegar a donde quiera, pero tiene que renunciar a ciertas cosas, ¿verdad? Tiene que hacer sacrificios. Y entonces, desde ese día hasta el día del examen, eh, tratamos, digo, porque tenía una compañera de estudios, ¿verdad? Entonces nos obligábamos y estudiábamos todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, ¿verdad? O sea, era así un horario muy extendido, pero obviamente con pausas. Algo que además que yo veo mucho ahora y ya en ese momento había muchas distracciones como las redes sociales, ¿sí? Entonces lo que hacíamos era cerrar nuestras redes sociales, ¿verdad? En el transcurso de la semana y nos dábamos de premio los fines de semana para ver, ¿verdad? Entonces yo creo que son cositas que van sumando, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Muchas veces uno se sienta a estudiar 10 horas, pero esas 10 horas no son productivas, ¿verdad? Vos te sentás a leer, pero al mismo tiempo luego estás revisando el WhatsApp, estás viendo el Facebook, entonces el Instagram. Entonces pasa el tiempo y uno no lo aprovecha, ¿verdad? Vale más una hora concentrado que 10 horas con distracciones, ¿verdad? Entonces, Comparto 100%. Estos sí. días he visto, Lispa, una publicación hablando de redes sociales que cierra mucho con esto que decís, doctora. Decía que, no, es que la publicación decía así, no es que no sos capaz de alcanzar tus objetivos, es que no sos capaz de elegir un objetivo y trabajar por eso solo. O sea que queremos pasar súper bien la CONAREM, pero también queremos salir, también queremos al mismo tiempo vivir una vida social muy
extensa, muy amplia, muy cargada. Y claro que se puede hacer todo, ¿verdad? Pero hay momentos en los que vamos a tener que renunciar a algunas cosas y darle prioridad a nuestra meta. Claro, todo es temporal, no es algo que vas a hacer el resto de tu vida, ¿verdad? Sino Exacto. son unos pocos meses en donde uno tiene que sacrificarse para ver justamente el resultado después. Así es. Así mismo. Y me perdí. Me perdí. Eh, O sea que en realidad nosotras queríamos preguntarte sobre cómo es la residencia, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo es cuando llegaste allá? Bueno, ya elegiste anatomía patológica, ¿cómo fue? ¿Cuánto tiempo después empezaste? ¿Cómo fue empezar? ¿Cómo te recibieron ahí? ¿Y cómo era tu rutina? Así cuando llegaste recién en una ciudad nueva, en un hospital nuevo, ¿cómo fue para vos esa parte? Bueno, en realidad anatomía patológica sale totalmente de lo que es el resto de las especialidades, ¿verdad? En anatomía patológica no hay guardias, entonces Ay, es por no. lo que le llama la atención a muchas personas, ¿verdad? Pero si uno elige solamente porque no hay guardias, tampoco es una buena razón, ¿verdad? Porque con el paso de los años, si no te gusta, no vale la pena, ¿verdad? Bueno, los horarios en la anatomía patológica de lunes a viernes son de 7 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Y los sábados de 7 de la mañana a 12, ¿sí? Eso es un horario que lo tienen de los residentes desde el primer año hasta el cuarto año, ¿sí? La residencia de anatomía patológica dura 4 años. El residente de primero, segundo y tercer año trabajan en conjunto todos los días en el hospital, ¿sí? Como les estaba comentando recién, el Instituto de Previsión Social, que es donde yo realicé mi residencia, actualmente consta con dos laboratorios de anatomía patológica que están distribuidos en dos hospitales distintos, ¿verdad? En dos ciudades distintas. Entonces es un poquito más complicado para el residente porque tiene que movilizarse de un hospital a otro, ¿verdad? Por lo que se establecieron rotaciones. Entonces, los residentes están 3 meses en uno de los hospitales y luego van 3 meses a otro de los El hospitales, INGAB y el ¿sí? IPS Central El sería. INGAB y el IPS Central, sí. Bueno, cuando yo cursé la residencia de anatomía patológica era solamente el hospital central, ¿verdad? Yo elegí la residencia, luego ese mismo día se fueron a recibirme las residentes de cuarto año. Por año lo habitual es que ingresen 2 personas, ¿sí? En el hospital, en el IPS. Entonces se fueron a recibirme las dos R4 y me llevaron al hospital a conocer el laboratorio. El laboratorio está ubicado en el subsuelo, ¿sí? Los laboratorios de anatomía patológica en la mayoría de los hospitales están en el subsuelo porque manejan sustancias inflamables, Mm. entonces por lo tanto generalmente están en el subsuelo. Ya en el hospital Ingavi estamos en el tercer piso, ya tenemos ventana, porque en el laboratorio central sí estamos en el subsuelo, las ventanas están en algunos lugares nada más, pero no en todas, ¿verdad? Entonces estamos ahí bastante escondidos. Y fui a conocer el laboratorio, ¿verdad? Entonces me indicaron, me mostraron más o menos cómo era el esquema de trabajo y empezamos el primer día de marzo, el primer día hábil, ¿sí? Así como establece la CONAREM, el primer día nos presentamos al laboratorio junto con mi compañera de residencia y empezamos a trabajar, ¿verdad? Como les dije, los horarios, ¿sí? El ambiente en la anatomía patológica, como somos pocas personas, es bastante agradable, ¿verdad? Y a diferencia de lo que ocurre en muchas especialidades, en la anatomía patológica no existe esa, digamos que como la ley del gallinero le dicen, ¿verdad? O sea, las funciones de cada residente dependen de cada uno. ¿Sí? Se distribuye el trabajo y cada uno va avanzando de acuerdo a su capacidad, ¿sí? Pero no es que se le sobrecarga solamente a un residente, ¿verdad? El residente de primero, segundo y tercer año trabajan en el hospital, en el laboratorio, y los residentes de cuarto año hacen rotaciones externas, pero hacia otros laboratorios del país. Ya. Entre ellos el INCAN, eh, también rotan hacia otras. En la anatomía patológica existen subespecialidades también. Y en el laboratorio central está un dermatopatólogo, ¿verdad? Que hace exclusivamente las biopsias dermatológicas. Entonces rotan también los residentes de cuarto año con él. También rotan hacia el sector de citología cérvico-vaginal. Se van al INCAN.
y a otros hospitales para ver inmunohistoquímica, porque actualmente en el IPS no hay inmunohistoquímica, pero próximamente vamos a tener, ¿verdad? Entonces, esa es la dinámica. Van también a la morgue judicial para las autopsias, porque los encargados de realizar las autopsias son los patólogos, ¿verdad? Los patólogos forenses. Entonces, el residente de cuarto año también rota por ese lugar y van rotando. La rotación generalmente dura 2 meses, ¿verdad? Con lo que completan el año. Entonces, el trabajo en laboratorio queda a cargo de los residentes primero, segundo y tercer año, ¿sí? Y consiste, o sea, como una rutina. eh, el residente llega por la mañana, su horario de entrada es a las 7, entonces llega al laboratorio y lo que hace es preparar las láminas. Las láminas de cada caso son como cada paciente, ¿verdad? Entonces, con la orden, las láminas que corresponden, y eso le presenta al patólogo que está a cargo ese día, ¿sí? Generalmente hay varios patólogos, los médicos de planta, que son los encargados de hacer los diagnósticos. Entonces el residente lleva esas láminas junto con la orden y se los presenta al médico de planta, al patólogo. Tenemos microscopios de doble cabezales. Entonces, la lámina que ve el patólogo lo ve también el residente, ¿verdad? Y a medida que va viendo la lámina, el residente le va contando la historia clínica, los hallazgos macroscópicos y llegan a un diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el patólogo le orienta al residente para la descripción, tanto microscópica como para el diagnóstico. Y el residente va tomando esas notas, eso se carga al sistema, que queda también a cargo del residente, y luego se firma el diagnóstico. Eso es en relación al diagnóstico, ¿sí? Lo hacen tanto el residente primero, segundo y tercer año, pero la complejidad obviamente va variando. A ver, el residente de primer año no se le pide que haga un diagnóstico de lo que está observando, sino que le va orientando, se les va mostrando, esto es en primer lugar la histología, luego se va hablando de la patología, y como son muy variados, entonces van viendo casos diferentes. Por ejemplo, en una mañana pueden ver una biopsia de próstata, una de mama, ¿sí? Una de colon y así. Son muchos casos, ¿verdad? Eso es en relación al diagnóstico. El residente de segundo año, a él ya se le pide un diagnóstico presuntivo o que escriba el diagnóstico como cree que, y luego ahí se lo corrige, ¿verdad? Y el residente de tercer año ya escribe prácticamente todo, entonces solamente se le corrige. Luego, el trabajo macroscópico. Ahora, el tallado macroscópico queda exclusivamente a cargo de los residentes y generalmente durante la primera semana eh, se lo instruye al residente de primer año. Ahora se encarga un patólogo junto con el residente superior de mostrarle cómo se hace el tallado de las diferentes piezas, ¿verdad? A medida que van pasando las semanas, ya en el primero, el segundo mes, el residente ya puede hacer piezas más complejas, ¿sí? Pero siempre está bajo la tutoría de su residente superior o de algún patólogo. Si hay alguna pieza muy compleja, entonces se le llama al patólogo que esté disponible y le va enseñando también, ¿verdad? Entonces, la organización del trabajo en realidad depende de cada residente. Por ejemplo, si lleva las láminas para el diagnóstico por la mañana, entonces generalmente hace la macroscopía por la tarde, ¿verdad? Ya. En IPS nosotros tenemos un sistema para cargar los informes. Entonces, en ese sistema el residente debe de poner toda la información, la descripción macroscópica, la información del paciente, y luego sobre eso se carga el diagnóstico y se lo imprime, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es el trabajo del residente. Obviamente, dentro de todo ese trabajo, ellos tienen que mantener el orden, ¿sí? En anatomía patológica hay muchos pasos a seguir desde la recepción de la muestra hasta el diagnóstico final. Entonces, el residente que está a cargo nosotros le decimos números porque lo que hacemos, nosotros no hablamos de los nombres de los pacientes, sino más bien hablamos de números, ¿sí? Se da una denominación numérica desde el primer caso del año hasta el último, ¿verdad? El año pasado, en el hospital del laboratorio central, tuvieron aproximadamente unos 25.000 casos y en el laboratorio de especialidades quirúrgicas tuvimos casi 8.000 casos,
7.500 más o menos, ¿verdad? Híjole, Entonces muchísimo. juntos suman mucho, sí, más de 30.000 casos para un laboratorio, ¿verdad? Que es un número bastante considerable, es el laboratorio que tiene más casos en el país, ¿verdad? Entonces se distribuyen de acuerdo a la cantidad de residentes que estén rotando por el hospital y todos aquellos casos que tengan una terminación numérica del 0, 1 van para un residente, el 2 y el 3 van para el otro residente y así. Entonces cada residente se hace cargo de sus pacientes, ¿verdad? Entiendo. Doctora, ¿y cuántos residentes suelen haber? Y dependiendo de la cantidad de residentes que ingresen, ¿verdad? Habitualmente se piden 2 residentes por año, pero hay años en donde nos dan solamente un residente, entonces ahí sí tenemos variación. Actualmente no tenemos residente de cuarto año porque había ingresado solamente una persona y esa persona renunció. Ya. Entonces tenemos 2 residentes de tercer año, 2 de segundo año y 2 de primer año. Son 6 residentes en total y ellos se dividen. 3 residentes están en el hospital de Ingavi y 3 residentes están en el hospital central. R1, R2 y R3. Ya. Entonces, ¿Y por día cuántos pacientes más o menos más o menos unos analiza uno? 100 pacientes son en total, ¿verdad? Los que se recepcionan dentro de cada laboratorio, pero eso se dividen nuevamente entre los residentes, ¿verdad? Entonces también hay patólogos, como son menos residentes ahora, hay patólogos que están ayudando en el tallado macroscópico para no sobrecargarles justamente, ¿verdad? Entonces cada residente maneja 2 numeraciones y luego reciben ayuda de los patólogos con los demás números, ¿verdad? 2 numeraciones serían 2 pacientes, dos No, casos, 20. 20. les digo, sí, 20 sería en el caso de que se reciban 100 Mm, muestras en el día, ¿verdad? Es muy variable. Digamos que otra actividad que se incorpora al trabajo del residente también son las biopsias intraoperatorias, ¿verdad? Que son las urgencias en anatomía patológica. Entonces, dependiendo del hospital, en el Hospital de Especialidades Quirúrgicas en Gavi recibimos, por ejemplo, de mastología o de cabeza y cuello, a veces de cirugía general. En cambio, en el Hospital Central ellos también tienen gineco, entonces van recibiendo también piezas allí para evaluación intraoperatoria. Entonces, para estas evaluaciones, los residentes de otros servicios se ponen en contacto con nuestros residentes para informar de que va a haber una intraoperatoria, entonces el residente se hace un calendario, todo está calendarizado, ¿verdad? Hay un cronograma y una secuencia a seguir justamente para mantener el orden. Entonces el residente que está a cargo ese día de las intraoperatorias prepara la mesa de trabajo porque, como ustedes sabrán, para las intraoperatorias tenemos un tiempo límite de 20 minutos, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser muy rápido. Desde que se recibe la pieza quirúrgica, al residente que está a cargo le acompaña el patólogo. Nunca en anatomía patológica siempre está el patólogo detrás de cada residente. O sea, el residente no se maneja solo, no hace diagnósticos solo. Los diagnósticos salen con la firma del patólogo que está a cargo y siempre está el patólogo evaluando, ¿verdad? Que creo que es un beneficio, pero también muchas veces es como que cuando uno termina la residencia, termina no es como en las otras especialidades donde uno asume el compromiso, el riesgo ya desde residente, ¿verdad? Sí. Entonces es como que uno está en la residencia, pero así como en la universidad, siempre detrás de alguien que te está dando su apoyo, dando Respaldo. esa seguridad, ¿verdad? Entonces Mm. uno cuando termina la residencia termina así como enfrentándose al mundo por primera vez, ¿verdad? Pero creo que es bueno porque si bien uno estando en formación puede cometer errores, ¿verdad? Entonces para eso, Y eso, o sea, lo que el patólogo dice determina lo que la conducta, lo que se va a hacer, ¿verdad? O sea, es demasiado claro, es muy importante, importante, no, Importante. sí. no puede haber ningún... Ningún Ningún error. error. Obviamente pueden haber errores, ¿verdad? Pero se trata de reducir al mínimo estos errores. Sí. Sí. Y además se van corrigiendo los errores que puedan ocurrir, ya sea el residente haciendo el tallado, entonces ahí uno va evaluando y le dice, no, esto se hace de esta forma, esto tiene que ser así, y va aprendiendo, ¿verdad? Con la repetición. ¿Y se crean rotaciones durante el año o siempre trabajan con todas las piezas que llegan en el día, por ejemplo? Con todas las piezas, ¿sí? Nos gustaría hacerlo de las rotaciones, ¿verdad? Pero como recibimos
tantas piezas y son tan variadas, ¿verdad? No hay forma de sobrecargarle más a uno que a otro, ¿verdad? Son pocos residentes, ¿verdad? Son No da pocos para hacer residentes, grupitos. no da para hacer grupitos. Entonces, son muchos casos, ¿verdad? Y hay piezas obviamente que son más complejas. Entonces, un residente podría estar más cargado que otro. Por ejemplo, si en otros países hay rotaciones, ¿verdad? El residente de primer año hace solamente la parte gastrointestinal o mama y el siguiente año hace las patologías clínicas, ¿verdad? Pero en nuestro caso no, porque son pocos residentes y el volumen que manejamos es bastante grande, así como la variedad, ¿verdad? Entonces, uno va viendo de todo, pero uno aprende justamente Sí. en esa variedad, ¿verdad? Sí, yo creo que es Eh, importante también porque así mismo, o sea, voy a intentar traer a lo que sí, nosotras hacemos ahora, ¿verdad? Porque como no vemos láminas todos los días, respondemos preguntas, por ejemplo, cuando estudias solo un tema, o sea, respondes preguntas, por ejemplo, de cardio, sí. respondes bien, después gastro, bien, y diferente es Cardio, mezclar, gastro. que te Claro, venga aleatoriamente las sí. preguntas, es diferente otra vez, Pero yo creo que eso es bueno también para la memoria, porque si vos sí, ves Sí. solamente gastro por un año y al siguiente año ves solo mama, cuando vos termines de ver mama, pues digo de esa forma, ahora no va a ser solamente eso, pero cuando vos quieras otra vez recordar cosas de gastro ya no vas a recordar. Incluso cuando vos te vas de vacaciones y volvés al trabajo, vos te olvidas de muchísimas cosas, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, eso de ver la variedad constantemente, yo creo que es bueno también es para... algo muy positivo, yo muy pienso positivo, también. yo creo, para el aprendizaje y para ir fijando en Sí, las cosas y que sea un aprendizaje real, ¿verdad? No algo sí, que vos, como estás muy empapado con lo que estás viendo todos los días, de repente te es fácil y después al final se te va olvidando. sí. Entonces yo Así creo que es. tiene su lado positivo. Y tienen clases también. Sí, tenemos el posgrado que dura 4 años también, ¿verdad? Y tenemos clases que dan los patólogos, los médicos de planta, ¿verdad? Hay un cronograma que se actualiza anualmente. Lastimosamente, como son pocos residentes, no se puede hacer un programa para el R1, para el R2, para el R3 o el R4, ¿verdad? Entonces, generalmente la clase que se da es para los residentes de los 4 años, ¿verdad? O sea, cuando yo empecé la residencia, la clase, una de las primeras clases era de linfomas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces uno así llega y yo no me acordaba de nada de histología, menos de anatomía patológica, ¿verdad? Entonces es como algo así, híjole, ¿verdad? Pero uno va aprendiendo, Y aparte que va repitiendo y va repitiendo. repitiendo varias Entonces, veces, sí, la repetición es muy buena también sí. para la memoria. Entonces, es como que no tenés guardia, pero estás medio al llamado por si hay alguna biopsia. En realidad no, porque las biopsias intraoperatorias se hacen solamente dentro del horario en el que estamos todos disponibles, ¿verdad? Ya. Tampoco hay patólogos que se quedan ya por la noche, ¿verdad? No hay. Eso sí hay en otros países, ¿verdad? Hay guardias a llamados justamente para las intraoperatorias, pero aquí no lo hacemos, ¿verdad? Lo que pasa es que las intraoperatorias tienen su criterio y la mayoría de ellas ya se sabe que se van a hacer dentro del horario de las cirugías programadas, ¿verdad? Es muy raro que haya una intraoperatoria en urgencias Imprevista. Sí. imprevistas, ¿verdad? Entonces normalmente uno evalúa sus criterios, porque la intraoperatoria lo que va a hacer es cambiar la conducta del quirúrgica, ¿verdad? Entonces, generalmente es para cirugías programadas. Y generalmente le sugerimos que las intraoperatorias las hagan en el horario en el que estamos todos disponibles, tanto patólogos residentes como técnicos del laboratorio, que son los que nos ayudan para hacer las coloraciones, ¿sí? Las intraoperatorias se pueden hacer de dos maneras, ¿verdad? Ya sea por congelación o por citología. Actualmente en el Instituto de Previsión Social no contamos con criostato, entonces en teoría tendría que estar llegando en unos meses, ¿verdad? Entonces las intraoperatorias se hacen solamente por citología. En Ya. ese caso, ¿verdad? Podemos hacerlo los residentes junto con los patólogos, pero cuando son intraoperatorias por congelación, generalmente nos ayuda el técnico del laboratorio también para realizar los cortes, ¿verdad? O sea, bajo ninguna hipótesis, nunca a la noche en el hospital. No, Ay, qué no, gusto. nunca, Creo no. que así la gente Se ya, nos, y si intento sí, anatomía patológica. sí, Nunca. no, nunca. El horario de salida es el Y horario se de escucha salida. música clásica y eso. Sí, no, en Me realidad imagino así un montón de gente estudiando y no, violinos así de claro que fondo. no. No, en realidad, el laboratorio de anatomía patológica donde escuchamos. Siempre le hinchan a los anestesiólogos, ¿verdad? Que ellos Sí. ponen Los DJs. los DJ. Bueno, en anatomía patológica somos re DJ también, porque Ah.
escuchamos música tanto durante el diagnóstico microscópico como en la sala de macro, ¿verdad? Se Ya. dice que cuanto más fuerte la música en sala de macroscopía, más rápido uno hace Me ha el inspirado tallado, estando, ¿verdad? ¿no? Sí, más inspirado. Y días, ¿verdad? Hay días de retrotón, hay días de... Qué pureza. No, sí, depende. Los sábados No. principalmente. Ah, mira vos, qué Sí. interesante. Está O gustando sea, anatomía si patológica. escuchan música cuando pasan cerca del laboratorio es porque estamos trabajando. Ah, mira. No me Mira un imaginé. poco. Yo realmente pensé que era así, Mozart. Sí, no, muy, yo me imaginaba Todo, mucha así. erudición, así. No, Sí. lo que pasa es que no nos conocen y no nos quieren conocer. Sí, No, claro que les queremos conocer, sí, por eso les invitamos también. sí. Y ahora ya Y saben todos. investigación, hay mucho. Investigación hay mucho, ¿verdad? Obviamente en nuestro país no se puede comparar con lo que se hace investigación en otros países, ¿verdad? Pero estamos en eso, ¿verdad? Tenemos toda la materia prima para hacer investigación, ¿verdad? Tanto las piezas, los bloques, ahora la anatomía patológica no es solamente ya con hematoxilina, sino también muy molecular, ¿verdad? Y justamente esto contribuye mucho al tratamiento, entonces en ese sentido la investigación en anatomía patológica está muy en auge. Y desde el primer año de Mm. residencia ya van introduciéndose A la a la investigación, investigación. sí y no, ¿verdad? O sea, como te dije, en nuestro país es todo muy a pasos lentos, ¿verdad? Obvio que depende del interés de cada uno, ¿verdad? Si uno está interesado en presentar casos, ir a congresos o hacer investigaciones, ya sea de la estadística del propio laboratorio, todo depende de cada residente, ¿verdad? Obvio, si hay interés, entonces hay colaboración de los otros médicos, ¿verdad? Pero, Tengo una curiosidad, esto dijeron que, o sea, dijiste que van enumerando, esto ujú. se lleva todo un conteo, hay datos, se carga Se o... carga el sistema. Por lo menos en el Instituto de Previsión Social hay un sistema que es el SIH, que en realidad no está tan adaptado para el servicio de anatomía patológica, es más para el laboratorio de análisis clínico, ¿verdad? Pero tenemos una forma de corroborar, justamente para hacer las monografías, uno va al archivo, ¿verdad? Tenemos archivo desde el 2012, entonces acceso a los diagnósticos desde ese momento, ¿verdad? Entonces donde uno puede, como el sistema no es tan toda anatomía patológica, es un poco más difícil hacer esa búsqueda, ¿verdad? Pero estamos tratando de que justamente se cambie eso y se facilite esa búsqueda ahora para tener los datos, principalmente los porcentajes, neoplasia, tipo neoplasia, ¿verdad? Y es un trabajo O sea, está en proceso. pendiente, ¿verdad? En proceso. Sí, ahora justamente se creó un código en donde vamos cargando por lo menos dentro del diagnóstico las neoplasias malignas, ¿verdad? Para que puedan ser identificadas más rápido. Doctora, llegamos a acompañar tiempo atrás Ujú. por las redes. Tu rotación externa, contanos un poco sobre esa experiencia, cómo fue también para que los chicos sepan que existe esa Existen las posibilidad. rotaciones. Sí, en realidad las rotaciones externas están habilitadas para todos los residentes de todos los años, pero siempre va a depender de la necesidad del servicio, ¿verdad? Porque uno no puede irse a rotar externamente y le deja a sus compañeros sobrecargados de trabajo, ¿verdad? Entonces tratamos o sea, se trata de que esas rotaciones externas las realicen los residentes de último año, que justamente tienen sus rotaciones y como ya no depende de ellos el trabajo del laboratorio, entonces pueden realizarlo, ¿verdad? Ya. Estas rotaciones externas en el Instituto de Previsión Social eh, pueden ser de hasta 2 meses, ¿sí? Dependiendo del tiempo, ¿verdad? Y en el momento en el que yo realicé esa rotación externa, era con goce de sueldo. O sea, yo me fui al exterior e igual seguía recibiendo mi sueldo de residente, ¿verdad? Pero actualmente se retiró ese goce de sueldo. O sea, uno tiene permiso, pero no el goce de sueldo. Eso es lo que me habían explicado hace poco, ¿verdad? Y para conseguir la rotación externa, en realidad depende de cada persona, ¿verdad? O sea, uno tiene que buscar la forma de conseguirlo y una vez que consiga todos los papeles, se presenta al servicio, se aprueba por el jefe de servicio, se presenta al consejo y uno puede ir a realizar su rotación externa, ¿verdad? En mi caso yo digo que uno atrae lo que quiere, ¿verdad? Porque yo me había ido a un congreso de la USCAP, que es la Sociedad de Anatomía Patológica de Estados Unidos y de Canadá, una de las sociedades más grandes, ¿verdad? Entonces, este congreso anual se hace en Estados Unidos o en Canadá. Entonces, fui en compañía de mi reciente cuarto año,
que estaba muy metida en la investigación y trabajaba con el doctor Antonio Cubilla, ¿verdad? Entonces yo le acompañé. Y ya allá le conocía a muchísima gente, muchísimos patólogos que digamos que son los mejores del mundo y vi su carisma, como admiraban tener médicos jóvenes como patólogos allá, ¿verdad? Entonces, hablando con ellos, digamos que me inspiraron para ir, ¿verdad? A buscar el camino para ir junto a ellos, ¿verdad? Entonces, ya en ese momento creé vínculos, ¿verdad? Contactos eh, con muchos de esos patólogos que trabajaban allá. Y luego vine acá, volví a la residencia, ¿verdad? Y estaba buscando la forma de ir y en una de esas, en ese periodo, tuvimos una charla con un patólogo que vive, en realidad él no es estadounidense, pero vive en Estados Unidos y vino de vacaciones a Paraguay. Ah, mira. Vino de vacaciones, pura coincidencia, ¿verdad? Vino de vacaciones al país porque dice que siempre le interesó mucho la cultura paraguaya, por la historia. Él es de Zimbabue, de Sudáfrica. Y entonces dice que Paraguay está en el mismo punto en el Ecuador de que su país de nacimiento, ¿verdad? Ah, mira. Entonces, por esas cosas quiso visitar Paraguay. Él no tenía ningún conocido en el país, sino solamente vino de vacaciones con su esposa. Y quiso conocer el Instituto Nacional del Cáncer porque como es patólogo, ¿verdad? Quería ver cómo estaba la situación acá en Paraguay. Y ya fue a hablar con algunos médicos, con el director y coincidentemente se encontró con una patóloga, que es la doctora María Luisa Cabañas, ¿verdad? Y justamente su papá, con las coincidencias de la vida, fue compañero de residencia en Zimbabue de este patólogo, Ah, porque él hizo clínica médica antes. Entonces empezaron a hablar, ella como estaba como miembro de la sociedad de patología, ¿verdad? Le ofreció hacer una charla para hablar de su experiencia en anatomía patológica en los Estados Unidos. Entonces él dio esta charla, ¿verdad? Y ya al finalizar la charla yo dije, bueno, no voy a perder nada, lo máximo me va a decir es que no, ¿verdad? Entonces me acerqué a él y le pregunté si tenían programas de observerships para residentes, ¿verdad? Y me dijeron que no, que en el hospital en donde él estaba, ellos no tienen residentes, pero que él es el jefe del servicio y que si estaba dispuesta que él podía tutorarme, ¿verdad? Y que además de eso tenía un departamento al lado del hospital en donde yo podría mm, hospedarme. O sea, todo fue, híjole, qué sí. gusto. Entonces le envié mis documentos, o sea, todo lo que se necesitaba y ya unos meses después me fui. Y fue una experiencia increíble, ¿verdad? Estuve casi 2 meses con ellos en el MD Anderson de Jacksonville y también en un laboratorio privado que es del mismo doctor que se llama CEPA Labs, que es uno de los laboratorios más grandes del sur, ¿verdad? Donde reciben piezas de toda Florida y en otro de los hospitales en donde él también estaba trabajando, ¿verdad? Entonces fue una experiencia muy buena, muy enriquecedora. Y Qué sí. genial y como todo fue encajando, ¿verdad? Como que estaba Sí, preparado para vos sí. ese espacio. Sí. ¿Y el idioma? Y el idioma, en realidad, hay algo que me marcó mucho, ¿verdad? Cuando yo era estudiante de medicina, tenía un amigo que se fue a trabajar en los Estados Unidos sin saber el inglés, ¿verdad? Y él es ingeniero y todos le quisieron muchísimo allá. Entonces él me dijo que y le ayudaban para entender, para hacerse entender, ¿verdad? Entonces a medida que pasaba el tiempo iba aprendiendo más, ¿verdad? Pero él me dijo algo que me marcó muchísimo, ¿verdad? Me dijo que no por ser paraguayos nosotros somos menos o nosotros no podemos. Y cuando uno se va al exterior y ve cómo a uno lo valoran, ¿verdad? Uno se da cuenta de eso. Y entonces eso fue lo que me armó de coraje, ¿verdad? Yo sí estudié inglés, ¿verdad? Pero es diferente el estar allí hablando con las personas que estar hablando acá con tus compañeros de Sí. clase, ¿verdad? Y así, pero la recepción de los médicos allá fue muy buena. Todos me ayudaban, todos me enseñaban. En realidad es así, un miedo que fue desapareciendo con el paso de los días, ¿verdad? Y al final me sentí como con mi familia, ¿verdad?
E hice lazos familiares, vínculos justamente porque este patólogo él me trata como a su hija, ¿verdad? Hace poco fuimos a visitarlo otra vez porque quería conocerle a su nieto. Qué Entonces bonito. fue una experiencia maravillosa, en serio. Qué genial realmente. Y Sí. así Qué como linda decís, ¿verdad? historia. Sí, muy linda. El tema del idioma, ¿verdad? Es algo que muchas veces nos da miedo porque por más de que tengamos cierta preparación o cierto contacto con el inglés, es inglés médico al final, ¿verdad? Te imaginas que es un poco más complejo, de repente vas a perder algo ahí que... Pero así como decís, ¿verdad? Es algo que es un miedo que hay que Sí. superar, ¿verdad? Y Y es tan lindo lo que hay más allá del miedo, ¿verdad? sí, yo creo que uno tiene que ir contra esos miedos para poder conseguir las cosas, ¿verdad? Y es muy bueno que nos compartas esto. Yo creo que va a ser demasiado útil para todos, nos incluyo, Sí, sí, ¿no? porque sí. Sí, Sí, es tenés que es razón. muy difícil el hecho de irte a otro lugar, salir de tu zona de confort, irte a un lugar desconocido. Lo mismo cuando uno empieza a trabajar en una ciudad diferente, ¿verdad? Cuando yo me fui a la residencia fue la primera vez que salí de mi casa. Tuve que vivir sola, en realidad con algunas compañeras, ¿verdad? Pero no es lo mismo. Vos llegas a tu casa, no tenés la ropa limpia, la casa está sucia, no tenés que comer, ¿verdad? Uno se siente solo. Sí, y cuando uno está sobrecargado de trabajo, generalmente uno se siente muy mal, ¿verdad? Pero yo siempre digo que es una etapa. Vos vas creando nuevos amigos, tenés una familia nueva, ¿verdad? Y son etapas que uno tiene que superar para poder crecer, ¿verdad? Desvincularse para poder ir creciendo. Y nos Entonces, comentaste que en el R4 sí ya van haciendo rotaciones. estaciones externas a otros laboratorios pero dentro del país. Ya. Ya si uno quiere ir fuera del país, ya tiene que hacerlo por cuenta propia, ¿verdad? Se les autoriza, pero cada uno tiene que ir buscando la manera. Pero ya dentro del país estas rotaciones están establecidas, entonces van a distintos ¿Y hospitales, se ya hace un van ahí como, calendario. como jefes o como cabeza o todavía están No, no, ellos supervisados? están supervisados, ellos son residentes. Mm. Generalmente intercambiamos, ¿verdad? Los residentes de IPS se van al INCAN, el INCAN va al IPS o a Itagua y así, van intercambiando, ¿verdad? Son residentes de cuarto año, obviamente con más responsabilidades, ¿sí? En los casos más complejos, diagnósticos más complejos, ¿verdad? Pero siempre tutoreados por un patólogo. No hay un diagnóstico que salga sin ser analizado por el patólogo. Entonces, Ya. Y me imagino que entonces después de la residencia, quiero estornudar, no consigo. Después de la residencia, el campo laboral no es tan competitivo porque son menos o esto no es así. y en realidad, digamos que esa es la desventaja, ¿verdad? Como en anatomía patológica uno necesita laboratorio, necesita insumos, necesita un microscopio, un lugar donde trabajar. No es tan fácil conseguir esa incorporación laboral, es más complicada de la de un médico de otra especialidad. Digamos que ese es el lado malo. Hasta ahora le hablé todo lo bueno, ¿verdad? Sí, entonces eso es lo que uno no habla, ¿verdad? Nosotros no podemos hacer guardias, no hay muchos laboratorios de anatomía patológica, entonces la inserción laboral es un poco complicada. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacen los residentes? Ya en el tercer o cuarto año hacen un curso de didáctica para incorporarse, una vez terminada la residencia, el primer trabajo, digamos, que generalmente es la docencia, ¿verdad? Por esa dificultad para insertarse laboralmente. Y luego ya existe una sociedad que es la Sociedad de Anatomía Patológica y Citología que se llama SOPAPACIT, en la cual regula justamente, otra vez hace un control de los residentes que una vez terminada la residencia tienen que rendir y aprobar un examen, así como la del Círculo Paraguayo Médico, pero en este caso es de la sociedad. Y recién una vez aprobado este examen, generalmente uno puede iniciar sus prácticas privadas, ¿verdad? Para Ah, tratar de que todos estén al mismo nivel, ¿verdad? eso es muy bueno que Entonces, exista un estándar. Sí. Eso también nos asegura como país de que estamos contando con profesionales de realmente calidad, claro. de ¿Y cuánto calidad. tiempo después de que terminan la residencia rinden este examen? ¿Hay mucho espacio de tiempo o es Y algo inmediato? existe, en realidad uno puede solicitar el examen, ¿verdad? En la medida, generalmente este examen se rinde en octubre, si uno termina la residencia en marzo o en abril, ahora en el caso actual, ¿verdad? Pero tarda mucho porque, como saben, en nuestro país
tener el título, todos los sellos, lleva su proceso, ¿verdad? Y obviamente para poder inscribirse al examen uno debe tener el título en mano. Entonces, Ya. generalmente tarda. Pero una vez que uno tiene, uno puede solicitar la mesa evaluadora cuando quiera, ¿verdad? Un Ya examen sea en enero, escrito. es un examen teórico práctico, ¿verdad? Con imágenes, escrito, dependiendo de la modalidad, ¿verdad? Antes de la pandemia, el examen era práctico con piezas quirúrgicas, ¿verdad? Se iban a un laboratorio y se les entrega la pieza, tienen que hacer la descripción, el diagnóstico presuntivo y luego las láminas para el diagnóstico, ¿verdad? Ya después en la pandemia fue teórico práctico, pero con imágenes, así como en la facultad, ¿verdad? Pero eran preguntas no solo de selección múltiple, sino también para escribir. Entonces es variable, va cambiando cada año, ¿verdad? Ya. Pero me considero, pienso que esta dificultad es al inicio, después uno va encontrando su Claro, sí. espacio. No, es solamente para empezar, ¿verdad? Después uno va iniciando sus prácticas privadas, pero así como les dije, a nivel público es un poco más complicado acceder a un laboratorio, ¿verdad? Y en relación a las prácticas privadas es un poco complicado en el sentido, como les dije, no está muy fomentado el estudio de anatomía patológica, incluso por muchos médicos, ¿verdad? Solamente cuando piensan que es neoplásico lo envían a estudiar y el resto no, ¿verdad? Entonces no tenemos tanto volumen en ese sentido. ¿Sí? Pero Ya. espero que vaya cambiando, ¿verdad? Con el transcurso del tiempo. Tratamos de que todos visualicen la importancia de la patología, ¿verdad? Mencionaste este vínculo con la docencia Ujú. y yo creo que no es tanto también, o sea, en parte sí capaz porque es el primer trabajo ahí después de terminar, pero hay luego mucha cultura de De enseñanza, de docencia, docencia en sí. anatomía patológica, va muy vinculado, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotros constantemente estamos leyendo, actualizándonos, entonces ya estamos acostumbrados a pasar esa información también a otras personas, ¿verdad? Y aparte como somos pocos patólogos, no hay muchos como para que ejerzan la docencia y en relación a la docencia, obviamente, ¿quién más que el patólogo para dar las clases de anatomía patológica, ¿verdad? Sí. Entonces, Y hay que considerar que hoy en día la docencia está muy bien remunerada también, entonces sí. hay un campo laboral interesante. Ujú. Em, a pesar de todo, a pesar de los pesares, de las ventajas y desventajas, ¿volverías a elegir Sí, anatomía patológica? yo creo que sí. Pero es un amor que tiene, que nace no sabes de dónde, ¿verdad? Pero cuando uno hace diagnóstico, siente tanta satisfacción por el hecho de estar ayudándole a los pacientes, ¿verdad? Si bien nosotros no les vemos, al darle un diagnóstico le estamos dando la posibilidad de un tratamiento y la posibilidad de continuar con su vida, ¿verdad? Entonces es muy importante el trabajo de patología. Sí, Realmente muy, muy trascendental, o sea, sí, algo que marca ahí la diferencia entre sí. Entre una cosa y amputar o otra. no Sí, amputar, ¿verdad? Sí, exactamente, Sí. cambia mucho, realmente. mucho la conducta. Y otra pregunta así, Ujú. ¿cómo es la vida? Bueno, ¿cómo es la inserción laboral? Ya nos comentaste un poco, Sí. ¿verdad? Pero así el día a día, el trabajo, eh, seguís trabajando de 7 a 5, tenés un horario más flexible. Y en realidad depende de qué tanto quieras trabajar, ¿verdad? Porque si bien los horarios en los hospitales es de 7 a 5 o de 7 a 7, dependiendo de la cantidad de horas que les realices, ¿verdad? Em, para anatomía patológica, la carga horaria de un médico de planta es de 24 horas aún, ¿verdad? Ya sea en el ministerio o en el IPS. Entonces es bastante alto y es algo a considerar, ¿verdad? Que yo siempre digo, yo nunca pensé en esto cuando elegí la residencia, porque yo decía, bueno, yo no quiero, si bien elegí porque me gustaba, también elegí porque no quería hacer guardias, ¿verdad? Pero yo no consideré que esas guardias, no es lo mismo la guardia de un cirujano, en donde él entra a las 7 de la tarde y sale a las 7 de la mañana, que en donde hace 12 horas, que la del patólogo que trabaja de 7 de la mañana a 7 de la tarde, ¿verdad? Porque si bien duerme mal, obviamente hay noches en las que el médico puede descansar unas horas, se puede tomar un tiempo para comer, ¿sí? El que está de guardia nocturna, ¿verdad? El que está de guardia diurna, ¿sí? Trabaja desde que llega hasta que se va, sin descanso, ¿verdad?
Yo llego al laboratorio, me pasan las láminas y me paso viendo láminas todo el día, haciendo diagnósticos, si hay biopsias intraoperatorias. A una pausa me voy a la sala de macroscopía, evalúo la pieza, se hace el diagnóstico y luego vuelvo otra vez a sentarme en mi mismo lugar y estoy otra vez viendo láminas, ¿sí? Porque son muchos casos, entonces uno tiene que hacerlo de seguido, ¿verdad? Uno tiene su tiempo, o sea, uno se puede tomar una pausa para descansar unos 5 minutos, luego continúo otra vez, pero De ahí la importancia de sí. elegir porque Ujú. realmente te gusta lo que Claro, haces, ¿verdad? sí, porque si no vas a estar todo el día en el laboratorio haciendo diagnóstico y te vas a frustrar viendo cómo los otros ya se van a su casa a dormir, ¿verdad? Y sería 24, entonces serían 2 días a la En semana. realidad podés distribuirla como mejor te parezca, ¿verdad? La mayoría lo hacemos en 3 días porque hacer 12 horas de diagnóstico es Mucho. mucho, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando uno, porque me preguntaban, ¿y por qué vos te cansás en la residencia si vos no tenés guardias, ¿verdad? Pero es como que vos estás en un examen de histología todos los días de tu vida, ¿sí? Entonces ahí con el microscopio, la luz, realmente es agotador. Y en el laboratorio evaluando la pieza, con el formol, te agota bastante, ¿verdad? Entonces, lo ideal es distribuirlo por lo menos en un horario así como de 8 horas al día, ¿verdad? Sí, sí, concuerdo porque me parece que si no, pero no están parados, ¿verdad? No, cuando hacemos diagnóstico no estamos sentados, ¿verdad? Sentado. Pero los residentes pues están de un lado para el otro, ¿verdad? Sí. Y Entonces, el ojo cansa y el ojo muchísimo, me cansa imagino. mucho, sí. Sí. Cuando uno está muchas horas viendo el microscopio, después ya empieza el dolor de cabeza. Entonces tiene que darse una pausita, caminar un poco y luego continuar otra vez, ¿verdad? Sí. Sí. Aparte que, así como dijiste, tiene el patólogo, así como entendimos, o entendí yo al menos, tiene mucha responsabilidad el Claro. jefe, no es como que le deja a los residentes Sí, ahí solo que no, hagan, no. ¿verdad? O Y sea, aparte que uno continúa, tiene, por más que ya sea jefe o esté a cargo, continúa haciendo sí. mucho Es trabajo. que uno tiene que, lo que pasa es que toda la responsabilidad recae sobre el patólogo, ¿verdad? El residente hace el trabajo, digamos que el trabajo sucio que nadie quiere hacer, Logístico, sí, de todo, ¿verdad? gestión. Pero la responsabilidad finalmente cae sobre el patólogo. Si hay alguna responsabilidad médico-legal, es el patólogo el que se va a hacer cargo, no el residente, ¿verdad? Cosa que es distinta también en otras especialidades, porque si hay problemas médico-legales, van sobre el residente, ¿verdad? Sí. Pero eso implica mucha responsabilidad. ¿Verdad? Cuando yo recibo un paciente, ¿verdad? Las láminas de un paciente, yo tengo que ver desde que coincida el nombre, el número de cédula, la numeración, ¿sí? Tengo que ver la evaluación macroscópica, la descripción de los residentes otra vez, uno tiene que corregirlo, tiene que estar indagando, porque muchas veces si hay algo que no cuadra o que es porque hay algo más, entonces tenemos que ir otra vez a ver la pieza quirúrgica, incluir más cortes. Entonces es un trabajo como de detective, ¿verdad? Sí, Uno Sí. tiene que estar muy quisquilloso. muy quejilloso, sí. Y después de la residencia de anatomía patológica, ¿existe la posibilidad de subespecializarse? Existe, pero dentro del país no hay subespecialidades de anatomía patológica, ¿verdad? Sí, uno puede ir a rotar, por ejemplo, como le dije, con el dermatopatólogo, ¿verdad? Que está en el Instituto de Previsión Social, pero ya fuera de su horario, ¿verdad? Dentro del hospital, dentro del horario laboral, obvio depende del interés de cada uno, ¿sí? Si terminan su trabajo antes, entonces pueden ir junto a él les enseña, les muestra, ¿verdad? Entonces depende de cada uno y del interés de cada uno, ¿verdad? Si a mí me gusta más patología ginecológica, entonces trato de ver más casos de patología ginecológica o verlos con el patólogo que generalmente ve más casos de patología ginecológica y así, ¿verdad? Pero dentro del país no hay una subespecialidad. Y en realidad es más bien, yo creo que es por el volumen, ¿sí? Porque nuestra población es pequeña, entonces uno no puede enfocarse solamente en una, porque no va a ser lo suficiente, no va a ser lo suficientemente rentable. Entonces, generalmente la mayoría de los patólogos hacemos patología general, ¿verdad? Siempre tenemos más amor hacia ciertas patologías, pero terminamos haciendo patología general. Entiendo. La posibilidad de hacer una sub la tienen en el exterior, pero obviamente ya depende
de lo que uno consiga, ¿verdad? Sí hay mucha apertura en el exterior para recibir a patólogos extranjeros justamente por ello, ¿verdad? No en todos los países hay subespecialidades, ¿sí? Tengo entendido que en el Brasil hay citopatología, en México hay muchas subespecialidades, ¿sí? Pero la mayoría de ellas están en Estados Unidos y en Europa uno va también para hacer hemato, dermato, ¿verdad? Pero son todas fuera del país. Entiendo. Entonces, es una inversión, sí, Sí. Ya, habría que analizar también la rentabilidad, claro. porque si uno quiere regresar de repente, Sí. Es un poco complicado, ¿verdad? sí, Tenemos, justamente hay subespecialistas que volvieron, ¿sí? Hay hematopatólogos, dermato, neuro, ¿sí? Pero además de ver las patologías de su especialidad, tienen que ver la patología general también, ¿verdad? Que no es malo porque si uno se centra en una especialidad, después se olvida de las demás, ¿verdad? sí, Y entonces cuando uno ve variedad va recordando. tienes razón, es cierto. Sí. Sí. Creo que se nos acabaron Las las preguntas. 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 Sí, todo muy claro. Sí, te Como- agradecemos muchísimo. Gracias a Cre- ustedes por la invitación. Antes de terminar, Sí. así resumiendo, ¿cuál Ujú. es la mayor ventaja y la mayor desventaja de hacer anatomía De hacer patológica, verdad? anatomía patológica. Bueno, la Así mayor objetivamente, sacando un ventaja, poco sí, tu amor. diría yo que es la ciencia, lo científico, ¿verdad? Es una especialidad muy de mucha lectura, ¿sí? Entonces, eso en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, el ambiente laboral y el trabajo en equipo que realmente existe en el laboratorio, ¿verdad? No hay una sobrecarga sobre el residente, sobre un solo residente, ¿verdad? Todos tienen la misma cantidad de trabajo por igual, ¿verdad? Y la responsabilidad del residente, ¿verdad? Que no es su responsabilidad, si bien es su responsabilidad, no recae directamente solo sobre él, sino siempre está en compañía de alguien que lo va a tutorear, ¿verdad? Eso es en relación a las ventajas. Y la desventaja, como les estaba diciendo, la incorporación al campo laboral, ¿sí? Y el reto económico, ¿verdad? No, lastimosamente las personas prefieren pagar por su cirugía que por saber su diagnóstico, ¿verdad? Entonces, los costos no son muy altos, ¿verdad? Comparándolo con otras especialidades. Ya. Y algo que me olvidé no les dije es que la Sociedad de Patología también hace reuniones anuales de todos los residentes donde se presentan casos de distintos hospitales, ¿verdad? Donde hay discusiones. Entonces, eso era respecto a si tienen interacción con otros residentes, Ujú. esa también es una. Entonces Eso. ahí se reúnen todos los residentes a discutir A casos de discutir casos cáncer de cada hospital. Los casos más interesantes, ¿verdad? Entonces, una vez al año. una o dos veces al año, depende de la sociedad, ¿verdad? Entonces hace esas reuniones. Y aparte hay reuniones, charlas, ¿verdad? Donde nos encontramos, somos pocos, ¿sí? Somos de 60, 80 más o menos en total. Entonces, los que estamos principalmente por central, ¿verdad? Nos reunimos con frecuencia. Y de esta manera uniformizan también Si algunas. las conductas o uno va viendo cómo lo toman, cuáles son las conductas que toman en un hospital que en otro, porque obviamente hay criterios diferentes, ¿sí? Siempre muchas cosas son observador dependiente, ¿verdad? Entonces, Sí, me imagino. y así. Bueno, muchísimas gracias, De nada. doctora, por acompañarnos, por haber aceptado nuestra invitación, estar Faltó hoy el acá. consejo. Sí, antes de irnos, nos Sí. gustaría que mires a esa cámara que es la Ok. tuya y le des a un runner que tiene la intención de hacer anatomía patológica, que se está preparando para hacerla con AREM, un consejo. ¿Qué le dirías a la Patricia de hace unos años De hace atrás? unos años atrás, que se enfoque, que si es realmente lo que quiere, que lo tome, digamos que con mucha fuerza y se esfuerce por llegar al objetivo, ¿verdad? Porque no es imposible. Entonces, si otros pudieron, obviamente vos también podés. Ay, qué lindo. Muchas Sí, súper gracias. De lindo. nada. Muchísimas gracias por tu presencia, doctora. Estamos muy contentas, en serio, que hayas venido. Muy agradecidas y estamos muy seguras que va a ser de mucha utilidad tu presencia hoy. Muchísimas Muchísimas gracias. gracias a ustedes, Gracias, chicas. gracias. Bueno, chicos, es todo por el día de hoy. Nos vemos oportunamente en el siguiente episodio. Chao, chao. Chao.